¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Esta es una de las frases con las cuales José Eustacio Rivera abrió La Vorágine, la denuncia más potente sobre el infierno del caucho. Pero en esa cárcel no solo había indígenas y colonos colombianos. Hubo un tercer actor, a menudo olvidado o malentendido. Hombres negros, súbditos del Imperio Británico, traídos desde la isla de Barbados para servir como capataces en el corazón de la Amazonía. Esta investigación busca responder cómo ciudadanos libres del Caribe terminaron siendo el brazo armado de la Casa Arana. ¿Fueron victimarios crueles o esclavos de un sistema que los quebró moralmente? Reconstruiremos su ruta exacta usando las fuentes que ellos mismos dejaron. Para entender esto, debemos mirar el mapa de 1904. El sur de Colombia no existía administrativamente. Era una zona de litigio con el Perú, un espacio vacío, donde la única ley era la de la compañía privada que controlaba los ríos, Peruvian Amazon Company, o también conocida como la Casa Arana. En 1905, Colombia y Perú firmaron el Modus Vivendi, retirando sus ejércitos y dejando el territorio a merced de los caucheros. Julio César Arana, el barón del caucho, necesitaba una fuerza de seguridad que no fuera ni peruana ni colombiana, alguien leal solo a él. Su mirada se dirigió al Caribe. Barbados sufría una crisis azucarera. En octubre de 1904, los agentes de Arana llegaron a Bridgetown. Ofrecían contratos engañosos, prometían trabajo agrícola y salarios enormes. You will come back a rich man, son. A true British gentleman. Como declaró después el barbadense S. Morris ante Roger Casement, nunca se nos dijo que tendríamos que cazar indios. 196 hombres firmaron, creyendo que iban a la tierra de la fortuna. No sabían que firmaban su propia sentencia. Sigamos su rastro. No entraron por Colombia. Viajaron en buques de la Bott Steamship Company desde Barbados hasta Manaos, Brasil, la capital del lujo amazónico. En Manaos fueron transbordados al vapor El Liberal, propiedad de Arana. Al llegar a Iquitos, en Perú, en diciembre de 1904, la trampa se cerró. Sus pasaportes fueron confiscados. Dejaron de ser ciudadanos británicos para convertirse en peones endeudados. Fueron llevados río arriba, a la estación de La Chorrera. Allí, el gerente Víctor Macedo les entregó rifles Winchester y látigos de piel de tapir. Su trabajo no sería la agricultura, sería el terror. Frederick Bishop, uno de los capataces, confesó bajo juramento la brutal disyuntiva. Era matar o morir. Los barbadenses fueron forzados a flagelar a los indígenas para cumplir las cuotas de caucho. Si se negaban, ellos mismos iban al cepo. En 1910, el cónsul Roger Casement llegó para investigar. Entendió que la única forma de romper el silencio era usar a estos hombres. Sus testimonios llenaron el famoso libro azul que escandalizó al mundo. These maps are incomplete. The river shouldn't be here. The jungle changes its mind quickly, patron. We follow the old path. James Mapp describió torturas diseñadas para no dejar huella, como el ahogamiento parcial. Sus palabras desmantelaron la mentira civilizatoria de Arana. Años después, José Eustacio Rivera recorrió esos mismos ríos. En La Vorágine inmortalizó a estos hombres, pero con una mirada más dura. A través del personaje de Clemente Silva, Rivera los llamó negros verdugos. Escribió: reciben 25 látigos de los negros barbadenses, que solo para este objeto les han llevado a esas regiones. Para Rivera, eran parte del paisaje del horror. Para la historia, eran víctimas instrumentales. Tras la caída de la Casa Arana en 1913, algunos regresaron a Barbados, pobres y rotos. Otros se quedaron y se mezclaron con la selva que ayudaron a herir. Reconstruir su viaje es entender que el genocidio del Putumayo fue una empresa global. Capital inglés, territorio colombiano, victimarios caribeños y víctimas indígenas. Como escribió Rivera, la selva los devoró.
pero la historia tiene el deber de no olvidar quiénes la alimentaron. 5 kilos short. Mark it down. Pero esa memoria no sobrevivió por accidente. Fue una batalla deliberada. Mientras Rivera escribía su denuncia literaria, la Casa Arana lanzaba una contraofensiva mediática para borrar sus crímenes. En 1912, Julio César Arana contrató al cineasta portugués Silvino Santos. Su misión era viajar al Putumayo y crear un archivo visual de propaganda. En estas fotos, los barbadenses aparecen vestidos de traje blanco impecable, posando rígidamente junto a indígenas que parecen civilizados. Estas imágenes pretendían decirle a los accionistas en Londres que todo era orden y progreso. Pero Roger Casement, en sus despachos secretos al Foreign Office, reveló la farsa. Escribió que bajo esos trajes nuevos, los cuerpos de los hombres estaban marcados por la selva y sus almas rotas por la complicidad forzada. Para romper esa mentira necesitamos otra fuente primaria: el ingeniero estadounidense Walter Hardenburg. En 1907, él fue secuestrado por la Casa Arana. Su libro, El parásito del diablo, publicado en Londres, contiene los planos y descripciones técnicas que los jueces peruanos ignoraron. Hardenburg y los testigos barbadenses describieron la herramienta central del control, el cepo. No era una prisión, era una máquina de tortura. En estaciones como Entre Ríos y Matanzas, los barbadenses tenían la llave de estos troncos donde se guardaba a los indígenas morosos, a veces hasta la muerte. La crueldad era burocrática. En los libros de contabilidad de la empresa, encontrados 2 años después, no figuraban asesinatos, figuraban pérdidas de capital. Cada indígena muerto era un número rojo en el balance que los gerentes de Iquitos revisaban mientras bebían champán importado. Porque no debemos olvidar, la Peruvian Amazon Company no era un negocio de bandidos selváticos, era una empresa registrada en la Bolsa de Londres en 1907. Sus directores eran caballeros ingleses. El caucho manchado de sangre del Putumayo financió mansiones en Europa y el desarrollo industrial de principios de siglo. ¿Y qué pasó con los culpables? La impunidad fue casi total. Julio César Arana nunca pisó una cárcel. Murió en 1952, a los 88 años, en su cama en Lima, habiendo sido senador de la República y un hombre respetado. Mientras tanto, los barbadenses que no lograron volver a su isla se disolvieron en la pobreza de Iquitos y Manaos. Sus apellidos, Bishop, Morris, Sally, aún se escuchan en la Amazonía, llevados por nietos que a veces desconocen cómo sus abuelos llegaron allí. Al final, el Putumayo es un cementerio sin cruces. Indígenas huitotos, boras, andoques y también esos hombres negros del Caribe, todos atrapados en la vorágine de la codicia ajena. Hoy, reconstruir este mapa no es solo un ejercicio académico, es un acto de resistencia contra el olvido. Porque como dijo Roger Casement, el crimen no fue solo matar, el crimen fue reducir a la humanidad a una mercancía. Pero la historia no terminó con la liquidación de la empresa. Si viajas hoy al corregimiento de La Chorrera, esa misma Casa Blanca sobre pilotes de piedra sigue en pie, pero ya no es un lugar de muerte. Hoy es el colegio Casa del Conocimiento, donde antes los capataces barbadenses pesaban el caucho bajo amenaza de látigo. Hoy los nietos de los huitotos, boras y ocainas recuperan su lengua y escriben su propia historia. La selva no los devoró, ellos recuperaron la selva. Esta investigación ha triangulado las denuncias diplomáticas de Roger Casement, las crónicas de Walter Hardenburg y la literatura de José Eustacio Rivera. 3 miradas distintas, la legal, la periodística y la poética, para reconstruir una sola verdad,
que la cicatriz del Putumayo es una herida abierta en la identidad de Colombia. Recordar no es solo mirar atrás, es la única forma de evitar que, bajo nuevas bonanzas, Los devoró la vorágine se la repita. selva.